Buenos días, bienvenidos. Vamos a estar realizando un repaso por los momentos más importantes de nuestra clase de lectura. Vamos a estar hoy hablando sobre un texto que son Los ladrones de cadáveres. Para eso tenemos aquí nuestra guía. Tenemos eh, dos documentos. Uno es un documento en Word donde hay unas consideraciones que me parecieron súper importantes para tener en cuenta a la hora de alcanzar nuestro objetivo, que es identificar las principales características formales del texto, ¿cierto? Formato de presentación, título, graficación, capítulos, organización, etcétera. Y para poder desarrollar los niveles de lectura que hemos venido planteando, que son el nivel interpretativo, argumentativo y propositivo, pues es interesante que tengamos en cuenta estos puntos, estas pautas que tenemos aquí. Listo. Uno es leer constantemente. La importancia de leer constantemente pues nos genera un hábito y debemos practicar para que poco a poco mejoremos la comprensión. Listo. Entonces recomendamos que leas temas de interés y así no te aburres y puedes terminar el libro. Lo otro es que comenzar a leer textos sencillos con un vocabulario coloquial, luego lee textos más especializados y alternando la complejidad del lenguaje. De esta manera aumentará tu vocabulario y te acostumbrarás a diferentes textos. Lo tercero es, algunos libros son muy complejos, ya sea por la cantidad de personajes o datos importantes que necesitas recordar para continuar leyendo. Entonces es recomendable que hagas algunas anotaciones, así podrás repasar los hechos que ya leíste. Leer despacio. Para mejorar nuestra comprensión lectora debemos leer despacio cada línea. Así te sentirás obligado a entender oración por oración. Hacer pausas. Haz una pausa cada párrafo para continuar tu lectura. Analiza lo leído para asegurarte que lo entendiste. Tener tranquilidad. Es necesario que leas en un lugar tranquilo para que puedas concentrarte. Toda tu atención debe estar en la lectura. Lee en silencio y sentado. Disfruta lo que lees, así es más fácil comprenderlo. Realiza preguntas. Cuando termines de leer, debes realizarte preguntas sobre el entorno del texto. La idea es que recuerdes lo sucedido, así podrás darte cuenta si lo comprendiste. Y muy importante, siempre estar acompañado del diccionario, porque cada vez que leemos vamos a encontrarnos con palabras desconocidas y el uso del diccionario o de una fuente de información para obtener los significados de las palabras desconocidas es muy importante para interpretar la lectura. Entonces, con esto claro, quería entonces que habláramos de la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Como les decía, vamos a leer un texto que se llama El ladrón de cadáveres. Entonces vamos a tener en cuenta esta parte. Vamos a describir los personajes, a describir los lugares y a escribir el punto de giro de la historia y además también de responder este cuestionario. ¿Qué se explica? ¿Qué se dice acerca de lo que se está explicando? ¿Cuál es el tema central? ¿Qué información aporta? Y así sucesivamente vamos a desarrollar estas preguntas. ¿Con cuál texto? Con este texto que está acá. Este texto lo encontramos en, eh, en nuestra página del libro total, en el plan lector, está el ladrón de cadáveres. Entonces aquí ustedes lo pueden encontrar y como ustedes saben, tienen la opción, pues obviamente de leerlo o de poner de pronto la tipografía más grande o la tipografía más pequeña, de cambiar también la fuente, ¿cierto? Ya al gusto de ustedes y pueden también tener la opción de tener un audiolibro para escuchar. Entonces vamos a escuchar esta primera parte de los ladrones de cadáveres para que ustedes se hagan una idea de qué va la historia. Los ladrones de cadáveres. Todas las noches del año nos sentábamos los cuatro en el pequeño reservado de la posada George en Debenham. El empresario de pompas fúnebres, el dueño, Fetes y yo. A veces había más gente, pero tanto si hacía viento como si no, tanto si llovía como si nevaba o caía una helada, los cuatro, llegado el momento, nos instalábamos en nuestros respectivos sillones. Bueno, entonces ahí tienen esta voz. Ustedes pueden decidir si continúan con el audio o si lo siguen leyendo. Entonces también quería explicarles, en la parte de guía encontramos esta presentación que habla sobre la renarración. Entonces aquí estamos profundizando sobre la importancia, ¿cierto? De esta teoría que ha surgido de la lectura, ¿cierto? De cuentos a niños pequeños, pero también es para adultos, ¿cierto? Entonces la interacción con niños
de los niños con los adultos en experiencias de lectura de libros sirve el desarrollo de su comprensión, de su lenguaje oral y de su sentido de la estructura del cuento. Entonces es muy importante que desde niños empecemos a generar este hábito con la lectura y con la renarración, que la renarración es ir evaluando de forma más directa lo que hemos leído en el texto, irnos haciendo preguntas, ir recontando lo que se está leyendo para poder tener una interpretación. ¿Listo? Entonces es muy importante que también tengamos en cuenta la importancia de los hábitos, ¿cierto? De generar el uso de la lectura en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra familia. ¿Listo? Entonces, pues quiero dejarles allí esa recomendación de que siempre estén eh, cerca del hábito de la lectura. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Espero nos veamos en un próximo video.